Sientes a veces que hay algo, como una fuerza invisible que guía tus decisiones, como si tuvieras un guión secreto que te hace amar de una forma particular, enfrentar tus miedos de la misma manera una y otra vez, o soñar siempre con un futuro parecido. No es tu imaginación. En lo más profundo de tu mente se esconden patrones universales que definen gran parte de quién eres. Y créeme, una vez que los descubras, tendrás un mapa para entender y quizás transformar tu vida. No saber quién se es realmente puede convertirse en una carga invisible, una sensación difusa que acompaña silenciosamente cada decisión, cada relación, cada elección de vida. Y aunque por fuera parezca que todo está en orden, por dentro algo no encaja. Hay preguntas que arden sin respuesta. ¿Por qué me siento desconectado? ¿Por qué no logro sostener lo que inicio? ¿Por qué me repito en patrones que no entiendo? Esa sensación de no tener una identidad firme no siempre se traduce en crisis visibles. A veces se manifiesta como una ansiedad constante, una necesidad de validación, una búsqueda externa que nunca se sacia, o incluso una vida aparentemente estable que, en el fondo, se siente vacía. Carl Jung explicó que gran parte de esa confusión nace de no haber tenido un contacto real con el mundo interior, con los símbolos, las imágenes, los patrones profundos que habitan en lo más primitivo del alma. Lo llamó el inconsciente colectivo, un reservorio universal de figuras arquetípicas que todos compartimos, más allá del lenguaje o la cultura. Pero en un mundo obsesionado con la superficie, ese lenguaje simbólico ha sido olvidado. Se nos ha enseñado a definirnos por lo que hacemos, lo que tenemos o lo que proyectamos, no por lo que sentimos, intuimos o recordamos en el silencio. Y así, muchas personas caminan por la vida con una identidad prestada. Imitan lo que parece funcionar en otros, se adaptan a lo que se espera, cumplen con lo establecido, pero no se reconocen, porque no basta con encajar para sentirse pleno. Hace falta resonar. La verdadera identidad no se construye desde afuera, se descubre desde adentro, y para eso, es necesario un lenguaje que no sea racional, sino simbólico. Ahí es donde los arquetipos de Jung cobran sentido. Un arquetipo no es un rol social ni una etiqueta psicológica. Es una energía ancestral, un patrón profundo que habita en el inconsciente y que se manifiesta en sueños, mitos, comportamientos repetitivos o figuras que nos conmueven sin razón aparente. Son formas que atraviesan culturas, el héroe que se sacrifica, el sabio que observa, la madre que cuida, el bufón que rompe estructuras. No son ideas, son fuerzas vivas. Y cada persona lleva dentro una combinación singular de esos arquetipos. La razón por la que alguien no logra reconocerse es porque vive desde una parte muy reducida de su psiquis. Se identifica con un solo aspecto, una sola voz interna, mientras reprime o desconoce el resto. Y esa fragmentación crea tensión, confusión y muchas veces sufrimiento. Hay quienes viven como héroes sin descanso, siempre luchando, siempre demostrando. Otros se quedan atados al cuidador, olvidándose de sí mismos por cuidar a todos. Algunos se pierden en el amante, buscando fusión sin identidad. Y otros disfrazan su herida de bufón con una sonrisa que esconde dolor. Comprender los arquetipos no es reducir la complejidad humana a 12 figuras. Es tener un mapa para entender qué parte de uno está hablando en ciertos momentos. Cuál se ha desarrollado, cuál ha sido negada y cuál aparece una y otra vez pidiendo ser vista. El vacío existencial que muchas personas sienten no es falta de propósito, es falta de contacto con su propia verdad. No se trata de crear una identidad, sino de reconocer las voces que ya habitan dentro y darles un lugar. El viaje hacia la autenticidad empieza cuando se deja de actuar desde lo aprendido y se empieza a escuchar lo que emerge desde el centro. No es un proceso rápido ni cómodo, pero sí profundamente transformador. Y aunque la mente quiera respuestas concretas, la identidad real no se define en una frase. Se revela a través de los símbolos que resuenan, de los patrones que se repiten, de las historias que se eligen una y otra vez, sin saber por qué. En un mundo saturado de ruido, la voz interior se vuelve apenas un susurro, pero cuando se le hace espacio,
algo cambia. El alma comienza a reconocerse, no desde el ego, sino desde una profundidad que no necesita demostrar nada. Y es ahí cuando uno empieza a recordar lo que ya era, antes de olvidarlo para encajar. La energía del alma se expresa a través de formas, y esas formas toman cuerpo en los arquetipos. En esta parte, aparecen los arquetipos que se manifiestan a través de la acción, el liderazgo, el movimiento, el poder transformador en el mundo externo. No porque sean mejores, sino porque canalizan una fuerza que necesita concretarse, marcar huella, intervenir. Presta atención a cada uno de los siguientes arquetipos que te voy a describir. Es clave que aprendas a reconocerlos y reconocerte. Comencemos con los arquetipos de acción y poder. 1. El héroe o guerrero. El héroe vive para superar. Es quien se lanza al conflicto, enfrenta retos y busca conquistar. Representa la necesidad humana de demostrar valor, fuerza, resistencia. Este arquetipo es común en personas que no se permiten caer, que sienten que siempre deben tener una batalla que ganar. Su mayor virtud es la determinación. Su mayor sombra, confundir el valor con la sobreexigencia. 2. El gobernante o rey. El gobernante necesita controlar, organizar, establecer orden. Le aterra el caos. Se siente cómodo liderando, tomando decisiones, construyendo estructuras. Pero también puede volverse autoritario o adicto al control si no aprende a soltar. En su versión más madura, da estabilidad y dirección. En su versión inconsciente, impone y sofoca. 3. El creador o artista. No puede vivir sin hacer. Tiene una necesidad profunda de dejar huella, de transformar lo interno en forma visible. El creador se manifiesta a través del arte, la escritura, el diseño, pero también a través de ideas y proyectos. Su peligro es la frustración o el perfeccionismo, pero cuando fluye, inspira. 4. El explorador o buscador. El explorador no tolera lo rutinario. Siente que la vida es demasiado corta como para quedarse en un solo lugar, emocional o físicamente. Ama lo nuevo, lo desconocido, lo que lo saque de lo cómodo. Tiene un espíritu libre, pero también puede caer en la evasión o en la incapacidad de comprometerse. 5. El forajido o rebelde. El forajido viene a romper lo establecido. Es el que ve las grietas del sistema y no puede quedarse callado. Necesita desafiar, confrontar, cambiar. Muchas veces es incomprendido o rechazado, pero su energía es vital para cuestionar lo obsoleto. Su reto es no destruir por destrucción, sino canalizar su fuego en transformación. 6. El cuidador o protector. El cuidador pone a otros por encima de sí mismo. Vive para cuidar, proteger, sostener. Puede ser madre, padre, amigo, terapeuta, líder silencioso. Su mayor don es la compasión. Su sombra, olvidarse de sí, atraer vínculos dependientes o necesitar ser necesitado. También existen formas que no se mueven desde el hacer, sino desde el ser. Arquetipos que brotan desde la contemplación, la emoción, la conexión espiritual o el conocimiento interno. Son energías más sutiles, pero no menos poderosas. Son las que revelan lo que hay cuando el ruido se apaga. Entonces, continuemos con los arquetipos del alma. 7. El inocente / niño. Representa la pureza del alma, la confianza original, la esperanza. El inocente cree en el bien, en los nuevos comienzos, en la posibilidad de un mundo mejor. Pero si no ha sanado sus heridas, puede volverse ingenuo, evasivo o negador del dolor. Su luz está en su fe, su sombra, en la negación de la realidad. 8. El sabio. No busca tener la razón, sino comprender. El sabio observa, reflexiona, pregunta. Tiene una relación profunda con la verdad, aunque ésta incomode. En su versión madura, guía con humildad. En su lado oscuro, puede aislarse, volverse frío o arrogante desde la mente. 9. El mago / alquimista. Transforma lo invisible en visible. Une opuestos. Comprende las leyes internas de la vida. El mago no se deja llevar por las apariencias. Su don es la visión, la intuición, la capacidad de cambiar desde dentro.
pero si se desconecta de la realidad, puede caer en el engaño o la manipulación sutil. 10. El amante. Vive desde el deseo, la pasión, el vínculo emocional. Busca la fusión, la intensidad, la belleza. Puede ser profundo o adictivo. Su fuerza es la conexión. Su desafío, no perderse en el otro ni usar el amor como vía de escape. Cuando está integrado, ama sin dejar de ser. 11. El bufón / loco / payaso sagrado. Rompe lo serio con lo absurdo. Usa el humor como espejo. Su energía es disruptiva, pero sanadora. Es quien se atreve a decir lo que nadie quiere escuchar, disfrazado de juego o irreverencia. Su don es aliviar y despertar. Su riesgo, esconder el dolor tras la risa. 12. El huérfano / realista. Conoce la herida de fondo. No idealiza. Ve las cosas como son. El huérfano ha sido decepcionado, pero también fortalecido. Su dolor lo ha hecho sabio. Su virtud es la empatía. Su sombra, la desconfianza, el cinismo o el aislamiento emocional. Estos arquetipos no son máscaras que uno elige, sino fuerzas que emergen. Todos están presentes en distintos momentos de la vida. Algunos aparecen con fuerza, otros esperan ser integrados, pero cada uno guarda una clave del alma que no puede ignorarse sin consecuencia. Quizá por eso, una vida sin conexión con los arquetipos se vuelve repetitiva, automática, como una historia contada sin conciencia del guión. Y solo cuando uno empieza a reconocer esas voces internas, puede empezar a escribir su propio relato con autenticidad. Ahí, en ese punto donde el símbolo deja de ser externo y se vuelve carne, empieza el verdadero viaje. No hacia una nueva versión, sino hacia lo que siempre estuvo esperando ser recordado. Los 12 arquetipos de Jung no son cajas para encerrarnos, son mapas para guiarnos. Son el eco de miles de generaciones que vivieron, amaron y lucharon antes que nosotros. Y al escucharlos, no solo nos entendemos mejor, sino que conectamos con la historia universal de lo que significa ser humano. Y aquí está lo verdaderamente transformador. Cuando uno aprende a identificar cuál de esos arquetipos guía su vida, también aprende a ver cuál lo está limitando. Esa conciencia abre puertas. Permite comprender por qué se eligen ciertos vínculos, por qué se evita lo que se desea, por qué se repiten ciertas emociones aunque todo parezca estar bien. Saber qué arquetipo predomina en determinado momento permite usar esa energía a favor. No se trata de rechazarla, sino de integrarla, de conocer sus luces y no temerle a sus sombras. El creador que se frustra puede aprender a soltar el control sin abandonar su visión. El amante que se pierde en el otro puede aprender a amar sin desaparecer. El huérfano que desconfía puede aprender a construir sin renunciar a su lucidez. Es como tener una brújula emocional. Saber cuando uno está actuando desde el arquetipo del sabio permite saber cuando hay claridad y cuando solo hay evasión intelectual. O reconocer al bufón en uno mismo permite distinguir cuando el humor es medicina y cuando es una máscara para eludir el dolor. Una mujer, por ejemplo, que siempre fue la cuidadora de su familia, tal vez cree que eso es todo lo que puede ser, pero al explorar otros arquetipos, descubre una parte guerrera que había reprimido por años. Y eso no significa dejar de cuidar, sino empezar a cuidar también de sí misma. O un hombre que ha vivido en modo héroe toda su vida, forzándose a rendir, a sostener, a no caer, puede descubrir al niño interior que nunca tuvo permiso de llorar. Y al darle lugar, descubre una fuerza nueva, la de la vulnerabilidad consciente. Los arquetipos no son solo conceptos psicológicos. Son formas vivas de energía que atraviesan nuestras historias. Algunos se activan en la infancia, otros emergen en crisis, otros en etapas de madurez. Y todos tienen algo que enseñar. Por eso, conocerlos no es un acto intelectual. Es un encuentro. Un estudio realizado por Carol Pearson, quien continuó la obra de Jung en relación con los arquetipos, mostró que muchas personas encontraban mayor claridad en sus decisiones personales y profesionales al reconocer cuál era su arquetipo dominante. Incluso en el mundo del liderazgo, del marketing, del arte, estos patrones han sido usados para entender mejor las motivaciones humanas.
porque lo simbólico no es lo opuesto a lo práctico, es su raíz profunda. Una metáfora útil sería imaginar que cada arquetipo es una habitación dentro de una gran casa interior. Muchos viven solo en una o dos habitaciones, ignorando que existen otras puertas esperando ser abiertas. Algunas pueden parecer oscuras, otras demasiado brillantes, pero cada una guarda una parte de uno mismo que necesita ser vista, reconocida, integrada. Y cuando se empieza a transitar esa casa entera, con respeto pero sin miedo, ocurre algo distinto. Las decisiones ya no se toman desde el impulso ciego, sino desde una conciencia que escucha más voces. Los vínculos dejan de ser lugares de repetición y se vuelven escenarios de transformación. La vida deja de sentirse como una serie de eventos desconectados y empieza a leerse como un relato con sentido. Integrar los arquetipos no significa dominar un test o memorizar categorías. Significa vivir con mayor profundidad. Significa notar que cuando uno se enfurece, tal vez no solo es enojo, tal vez es el rebelde despertando para romper una injusticia que se normalizó. O que cuando uno siente nostalgia, tal vez no es tristeza, sino el amante buscando reencontrarse con algo esencial que ha perdido de sí mismo. Eso también es sanar. Dar lenguaje a lo que antes era solo síntoma. Dar forma a lo que antes era solo confusión. Dar dirección a lo que antes era solo impulso. Y esa es la invitación final. Usar el conocimiento arquetípico como una herramienta, no como una definición, como una guía que acompaña, no como una estructura que limita. Porque nadie es solo un rol. Nadie es solo una historia. Cada uno es un universo de símbolos esperando ser traducido. Cuando uno empieza a escuchar esas voces internas con respeto, algo profundo se acomoda. No todo se resuelve, pero todo empieza a resonar. Y desde ahí, desde esa resonancia, uno puede empezar a vivir sin actuar, a decidir sin huir, a amar sin olvidarse, a crear sin fragmentarse, a ser sin dejar partes afuera. El viaje para descifrar tu personalidad no termina aquí. De hecho, apenas comienza.